Bien, señores, buenos días, pueblo dominicano, buenos días, nación, buenos días al mundo. A través de la red, este es su programa estelar de la mañana, Democracia TV, para compartir, como siempre, estos comentarios de actualidad y ya integrado nuestro invitado especial del día, como siempre en compañía del maestro Andrés Matos, cariñosamente Licho, está aquí con nosotros para compartirlo. También ya se encuentra con nosotros el licenciado Nelson Espinal Báez, que estará con nosotros también para hacer estos comentarios de actualidad. Ustedes saben que ya eso forma parte del escenario del día de hoy para que sea historia también, ¿verdad? Y así poderlo compartir con ustedes. Y como siempre, la breve de la historia. Un día como hoy, pero del año de 1845, se sigue consolidando lo que fue la independencia nacional con la batalla de Cachimán, una de las últimas batallas en irse logrando con el general Antonio Duverger. Eso para el recuerdo de la historia. La batalla de Cachimán. Y ahí ustedes tienen el centinela de la frontera, como dijera el doctor. Y otro punto muy interesante, fallece en La Habana el generalísimo Máximo Gómez. Eso también para el recuerdo de la historia, en el año de 1905, 10 años después de Máximo Gómez. El generalísimo Máximo Gómez. Esta grande batalla, sobre todo reconocido como símbolo de la patria en la ciudad de La Habana y todo Cuba para el recuerdo de la historia y orgullo de la República Dominicana, sobre todo de Baní, y también recordado por el famoso manifiesto firmado entre él y Máximo Gómez en Montecristi. Eso también es muy importante para el recuerdo de la historia. También otro punto muy interesante, pero ya en el ámbito internacional, llega la Estatua de la Libertad a la Gran Manzana. New York, la ciudad emblemática, para el disfrute de todos los amigos que visitan esta hermosa ciudad en el este de los Estados Unidos de América. Ahí está para el recuerdo de la historia. Ustedes saben que esto es producto de un donativo de Francia. Llega a la ciudad de New York. También en la ciudad de Argentina se produce ya, pero más reciente, la renuncia del general Galtieri, producto de haber perdido la guerra, de Inglaterra por la recuperación de la isla La Malvina. Eso también es bueno recordarlo. Eso fue un día como hoy, pero del año de 1982. También el año de 1972, el escándalo Watergate. Ustedes saben el lío de Richard Nixon y todo lo que tuvo esto que ver en los Estados Unidos con el presidente, con esta situación, allá en USA, como dicen. Bueno, y entonces ya aquí retornando a lo que son los actos ocurridos en la nación dominicana, obligatoriamente están todos los comentarios. Ayer estuvo la fiscal del distrito en la corte, la procuraduría, la policía, la DNCD y la Suprema se coordinan para ver si la justicia penal camina un chin. Y entonces también
todos estos asuntos que ocurrieron en el día de ayer, los hospitales siguen llenos con esto de la chikungunya, también siguen llenas las casas. Y yo visité algunas casas y en una sola habían 4 personas acostadas y la gente se pone suero, yo no sé por qué. Todo esto ocurría en el día de ayer. La mitad de la población tiene este virus. Salud Pública dice que son 700, pero de acuerdo a como yo veo, casi todo el mundo ya está pasando este proceso, ricos y pobres. Y el mundial que sigue en sus apretos allá en Brasil, que ayer República Dominicana le ganó al Canadá en lo que tiene que ver con el voleibol, como dicen allá en el Cibao. Hoy sigue el caso en Santiago para la lectura de sentencia del caso Jordi Veras, y así andan las cosas. Trasladaron entonces a Llena Redondo para la finca. Para la finca lo trasladaron. ¿Para cuál de la finca? Aras Nacionales. Exacto. Oh, ahí estarán un poco más holgados, más. Ahí él puede escribir más fácil los artículos. Sí, porque ahí entre el aire, ahí tendrá su habitación especial. Sí, pero todo eso forma parte también de el tiempo. Ustedes saben que el tiempo, dice un refrán, lo vence todo. El tiempo lo vence todo, imagínense ustedes. Y Llenas Aibar, ¿para dónde lo trasladaron? Bueno, ese no está en el cementerio. Bueno, de ahí no se traslada más. Ya eso es parte de la historia. Bueno, entonces también, ayer seguía su apogeo el asunto del plan de regularización. Veo que hay un choque entre Vinicito y Monchi Fadul. Monchi Fadul se sintió sorprendido. ¿De qué muro a mí me hablan? ¿A dónde han funcionado los muros? Dice, como de una forma jocosa, lo captó la prensa en el día de ayer a Monchi. Y eso parece que incomodó demasiado a Vinicito. Porque entonces Vinicito ahorita le dicen traidor a Monchi. Está pidiendo un referéndum. Imagínense usted, si usted... La verdad que estos poderes públicos aceptan de todo, porque coge a Vinicito para hacer show ahí. Y ahora y le dan primera plana. Sí. Y mira, hasta usted lo trae a comentar. Ah, sí, pero es que me gustó. Porque la sorpresa, yo veo a Monchi Fadul como si fuera una sorpresa, eso del muro. Él dice, pero venga acá, el muro de Berlín cayó, el muro. ¿De qué muro nosotros vamos a hablar? ¿Quién ha hablado de esa pendejada? Eso es... Usted está riéndose mucho. Usted está riendo mucho. Es que yo vivo riendo. No, pero oiga... A mí me hicieron riendo. Pero ese muro, la gente cree, pero entre Monchi Fadul y Vinicito no hay diferencia. Ajá. No, porque mire... Sí, uno es ministro de Interior. No. Escuche. Y otro es diputado ahora. Mire. Hay un sabio, un experto norteamericano, se llama Kronsky, que escribió sobre las manipulaciones mediáticas en la comunicación. Sí. Y entre unas de las que él hace señal está la de dispersar la atención del público a quien se quiere dirigir o a quien se está dirigiendo. Y el que mejor manipula es el Estado, básicamente el gobierno. Y entre esas manipulaciones está la de superponer un tema de poco interés y magnificarlo para desviar la atención de la gente. Mientras están subiendo la leche, mientras están subiendo la gasolina, mientras están reduciendo los empleos, mientras se dificulta el tránsito, mientras no hay una sola aspirina en un hospital, porque la chikungunya tiene llenos los hospitales por la cantidad de latas con aguas, por la incapacidad de los ayuntamientos y la poca atención de la Secretaría de Salud Pública. Mientras eso ocurre, nos meten un muro para la prensa todos los días. Y ya hasta nosotros comentamos lo del muro. Sí.
Óigame lo que le estoy Y diciendo. no comentamos que hay 4 gente por casa acotados. Por casa no, frente a mi casa murió una señora que no murió de la chikungunya, pero la chikungunya le afectó y le prolongó y le profundizó su enfermedad y no pudo aguantar. Ahí murió. Sí. Sí. Son Si 48 usted- horas duras. Cuando le vayan a dar el diagnóstico de muerte a esa doña hoy, va a decir que murió de un infarto. No murió de las consecuencias que se le agravaron por el haber tenido la chikungunya. Pero estamos hablando de un muro. Entonces, la gente del gobierno sabe de manipulación mediática, porque Danilo va y da un saltito el presidente de la República, Ahora lo dio lejos. pero le mete 70 tablas de gasolina dando el saltico del río. 70 en lo que va de 70 en año. lo que va de gobierno. Entonces, la leche que él la consiguió a 48, ya está a 64. No Pero- a 48, no a 35. ¿Cuándo él llegó? Sí. No estaba a 42. Sí. Es que usted compra, no es que usted compra. La vaquita estaba a 35. Es que usted compra Oiga bien. la y que- la Listamil estaba a 40. La que nosotros los que estamos enfermos compramos estaba a 48. Y hasta 64, 65, ¿Y 62. cuál es esa? Una que le llaman semidescremada. Ah, no, esa está a 70. Entonces, yo compré anoche 65. Pero está Entonces, muy barato. todo eso es mientras él da su salto y él va y Porque se santifica la con el vitamina Papa lo colmado y se está sonríe 70. con el Papa, pero el Papa no sabe de cómo se están muriendo los ríos, no sabe de cuánta gente se ahoga diaria, no sabe que no le han dado la cédula a la gente, que nada más hay 100 que han podido resolver eso. De la cuestión No de saben de eso, del plan de regularización. no saben de eso, pero están hablando de un muro. Ajá. Por eso le traje lo de Chomsky aquí. Sí, no, pero está muy interesante porque eso es verdad. Usted decía en uno de sus escritos que el presidente Danilo Medina tenía demasiada popularidad. Sí. Pero mientras eso ocurría, le ponía 2 pesos a la gasolina este fin de semana. Ese fue el artículo que usted me pasó este fin de semana. Sí, para que usted vea. Es muy popular, Sumamente popular. entonces 2 pesos más la gasolina a Sí. su popularidad. Nada popular. Bueno, entonces vamos a dejar que el maestro Licho le dé entrada a nuestro invitado especial el día de hoy para que ustedes no se pierdan este toque de queda de la mañana con el maestro Andrés Mato y nuestro invitado. Vamos a dejar que sea él que lo presente. Era una deuda que teníamos con él. Ajá. Y él, porque él tiene una escuela Ujú. que dicen que ha sido efectiva en la República Dominicana. A él le llaman el conciliador, el componedor, el mediador, porque viene graduado de los centros universitarios de más alto nivel en los Estados Unidos. Y también ha tenido éxito aquí con acercar voluntades que en un momento dado estuvieron pues muy distantes, muy controversiales en esa parte. Nelson Espinal Báez, gracias por estar con nosotros. Es un gran Lito. amigo, Así es, un gran placer. intelectual dominicano, un político, aunque no sea partidario, y es una descendencia de hombres y mujeres que han tenido que ver con la ética del país y de la sociedad dominicana. Así que él tiene un gran compromiso de decirnos y de analizar la situación del país en este momento, pero que nos diga cómo es que vamos a solucionar diferentes conflictos. Ay, buenos días, Nelson. Buenos Gracias días, por buenos venir. días a los amables Bueno. televidentes. Mira, ustedes reflexionaban sobre un tema de gran importancia en la sociedad dominicana y es el tema de salud pública. Y tratando de complementar lo que hablaban ustedes, la República Dominicana tiene el presupuesto en salud pública más bajo de toda la región. De toda la De región. toda la región. En República Dominicana apenas 1.5 del presupuesto nacional se corresponde a salud pública. Tengo entendido que el gobierno central le debe al sistema de salud unos 3.000 millones de pesos. No, cerca de 10,000 me dijo el doctor Félix Iglesias. Félix Iglesias el día pasado me habló de otra cantidad, claro, como deuda acumulada. Entonces el punto es que mientras el presupuesto en salud pública en un país medianamente progresista es un 5%, el nuestro es de apenas 1.5%. El de Bolivia es 5.8. El de Bolivia. El de Uruguay 5.8. creo que es 8 puntos. Entonces,
Ahí tenemos que se acaba la acetaminofén en el Robert Rick Cabral. Así tenemos que mueren personas en los hospitales. Nuestro país ha tenido mucho crecimiento económico y poco desarrollo. Es lo que se llama, se ha provocado, se ha ampliado el abismo social entre los ricos, la brecha social y los pobres. Entonces, lo que en la década del 70 era un problema solamente de reformas políticas y sociales, de libertad, democracia, todo aquello, ahora es un problema que para enfrentar eficientemente en nuestro país los temas centrales es con reformas estructurales. Pero hay una campaña mediática porque tenemos más teléfonos, tenemos más comunicación, estamos más desarrollados y la brecha se une. Como tenemos más internet o más gente jugando a internet, es porque tenemos más reducida la brecha entre ricos y pobres. Así es. Y tú y yo sabemos, todos sabemos, que eso no es lo suficiente, no es lo importante. Es lo que llaman la tercera ola. La tercera ola. ¿Qué es eso de la tercera ola? La tercera ola de los procesos de cambio. La República Dominicana tiene mucho crecimiento con elementos de la tercera ola, internet, Facebook, comunicación, pero lo básico, lo esencial, que son reformas de la primera ola y de la segunda ola, no se han ejecutado, dicho. O sea, ¿qué tú quieres? ¿Aprender a tener salud básica? ¿Salud? ¿O tener acceso a internet? Salud. Salud. Primero es salud, primero lo básico. Entonces, estamos orientados como país, como sociedad, a tener lo secundario, elementos de la tercera ola. Pero no tenemos lo básico. Tú, nosotros tres y algunos de los televidentes tendrán lo básico, pero una inmensa mayoría Sí. del pueblo dominicano no tiene lo básico. ¿Para qué me sirve una serie de elementos del crecimiento económico si yo de la Ciénega, si yo de los barrios marginados de mi país no tienen acceso a lo primario? ¿Qué ha pasado, Nelson? Antes de nosotros entrar al tema de lo que es cómo enfrentar esta vorágine social que se está dando, no solo en el país, sino en el mundo, pero ¿qué es lo que cree Nelson Espinal, que ha pasado? Que los últimos procesos sociopolíticos en República Dominicana han tenido protagonistas que por sus ejecutorias lo que han hecho es que han retrocedido al país. Han provocado un retroceso porque han reducido la cobertura y, si se quiere, el nivel de la educación dominicana. Han reducido la cobertura en salud en términos del crecimiento de la población porque han reducido la inversión per cápita para la salud. Hay menos empleos en términos del crecimiento de la sociedad dominicana. Hay menos capacidad de compra en la sociedad dominicana. Hay más delincuencia, pero esos son líderes, esos proyectos y esos esquemas de hacer política y de inversión social son los que la gente más alaba cuando miden una encuesta. Por una sencilla razón, apreciado amigo. Esos esquemas han estado orientados en tres elementos. Primer elemento, mucho crecimiento económico, no desarrollo, eso lo tenemos claro. Segundo elemento, un avance serio, contundente de las políticas clientelares, bono, gas, solidaridad, etcétera. Bajándole la autoestima al pueblo dominicano. Ese señor que dijo que la ayuda le mata la autoestima, el PLD ha sido el gran maestro de bajarle la autoestima al pueblo dominicano. Y tercero, una gran inversión en lo electoral, en lo político electoral, en detrimento del desarrollo de reformas estructurales, en detrimento de la ciudadanía, para llegar al poder y mantenerse en el poder. Entonces tenemos una sociedad adormecida en la cual un grupo de poder controla las estructuras y sencillamente no habrá transformación social mientras no enfrentemos lo esencial, la estructura del sistema. Un sistema clientelista, rentista, un sistema que reproduce la pobreza y
genera 10, 7 grandes ricos. Por cierto, 7, 10 grandes ricos que a la larga están sustituyendo a los verdaderos empresarios que generan riqueza. Porque uno de los objetivos de este proceso que se ha diseñado es que tengan su propia clase dominante, su propia estructura económica que mantenga a esa clase gobernante dirigiendo el Estado dominicano. Nelson, hay mucha violencia, se percibe conflicto por donde quiera, porque hay una sociedad que, como está sufriendo más, tiene más espacio y aprovecha más el espacio para reclamar, eso crea conflicto. Los conflictos son la luz. Muy positivos. Son positivos. Lo negativo en sí mismo es la violencia. La violencia. Pero el conflicto es positivo. ¿Cuál es la temática para nosotros poder, con la experiencia que tiene Nelson Espinal, poder conciliar, poder llevar a una sociedad más tolerante, pero más conversadora, más... Mejor articulada. Mejor articulada. Antes que nada, tal como has afirmado, el conflicto en esencia no es negativo. Lo que es negativo en sí mismo, amable televidente, es la violencia. Gracias al conflicto hay transformación social, política, económica y humana. De hecho, el conflicto, gracias al conflicto, se transforman los pueblos. Y la democracia es el único sistema capaz de contener alto grado de contradicciones y conflictos. Visto esto, me adentro en tu pregunta. Para entender el tema que tú planteas, y los amables televidentes espero puedan captar lo que le voy a decir, quiero que imaginen un triángulo. Vamos a hacer lo que se llama el mapa de formación de la violencia. ¿Cómo se forma la violencia? Para que vean cómo se forma, por favor. Imagínense un triángulo. Y en ese triángulo hay rayitas en el medio, intermitente. Arriba en ese triángulo está la violencia visible y abajo la violencia invisible. Arriba está la violencia directa, la que sale en los periódicos, la que sale en la prensa, la que sale en los telediarios. Y aquí abajo, lo que se llama violencia invisible, está la violencia cultural y la violencia estructural. Televidente, la violencia estructural es la falta de hospitales, la falta de inversión pública en la gente, la falta de escuelas, que por cierto, por suerte ya gracias a la ciudadanía y al 4% se está haciendo. La falta de inversión en lo que el doctor José Francisco Peña Gómez hablaba de primero la gente, la falta de inversión en lo básico de una sociedad es lo que se llama violencia invisible. Un país que no invierte en la sociedad, en la base de la sociedad, es un país que genera violencia per se. Entonces no podemos hablar de crear un país articulado en la paz, articulado en la seguridad ciudadana, si no hay inversión social en lo que es la base de la República Dominicana. Y yo creo que te agradezco mucho que nos hayas preguntado esta pregunta, porque va directamente proporcional a la socialdemocracia, que es uno de los elementos esenciales de la bandera que nosotros levantamos. En la medida que nuestro país no invierta en eso, tendremos más inseguridad y tendremos menos desarrollo. Bueno, miren qué interesante este triángulo que ha presentado el licenciado Nelson Espinal Báez, especialista en mediación, que todos ya conocemos. Nosotros vamos a ir a una brevísima pausa para entonces retornar con esta importante entrevista del día de hoy, con este especialista en mediación. Recuerden que yo le he repetido al maestro Licho varias veces, o muchas veces, después que pasaron las elecciones, ¿ustedes creen que será posible un acuerdo entre Miguel e Hipólito Mejía y Luis Abinader para el año 2016? Vamos a dejar esa preguntita en el aire, a ver qué nos dice don Nelson Espinal. Vámonos a la pausa, señor director. Señores, continuamos aquí con el maestro Andrés Matos, como siempre,
Y nuestro invitado de honor en el día de hoy, el licenciado Nelson Espinal Báez, especialista en mediación. Nelson, ¿cómo va lo de la mediación? Entonces, para ir analizando los puntos. No, mediación no hay. No hay mediación. No, mediación. Articulación y procura de la unidad del PRD y toda la oposición siempre hay, siempre ese es mi compromiso. ¿Será posible? No es probable, pero siempre es posible. Bueno. ¿Qué quiere decir eso? Probable es un tema de estadística, posibilidad un tema de esperanza. Bueno, ya él le dijo a usted que de los grandes conflictos, grandes soluciones. Grandes soluciones. ¿Verdad? Si no hay choque, pues no hay buena salida. Pero Nelson, el país está, qué sé yo, está retratado hoy. Tiene una concentración de poder. Tiene todo el poder el PLD. Correcto. Un solo partido. No un solo hombre, no. No, un solo partido. Un solo partido. Entonces, se deterioran las condiciones de vida del pueblo. Se deteriora la expectativa de una juventud que crece cada día, en número y, si se quiere, en calidad. Hay una juventud más estudiando, con mayores expectativas, pero esas expectativas tienen poco asidero. Sí, hay una capacidad de frustración latente que es mayor que la que pudiéramos tener ayer, lo que pudimos tener ayer. Ese panorama puede ser algo explosivo para un país. Totalmente. Entonces, ¿cómo ve un mediador, una persona que pudiera estarle buscando las aristas para la solución de una explosión social que puede estar pasando en el país? Y como político, si continúa una política excluyente de inversión con una desarticulación de los sectores productivos, porque aunque hay sectores productivos, pero se ve una competencia desde el poder con los sectores independientes, que eso también provoca una posible explosión que no podamos manejar. Sí, eso es una cosa grave lo que se está describiendo. Muy importante. Tú describes la desarticulación del sector productivo y su injerencia por sectores de poder político. ¿Seguro? Agreguémosle la desarticulación de la oposición en sentido general. Hay intentos de articulación, pero no hay una articulación tipo Acuerdo de Santiago, tipo Acuerdo de Santo Domingo, tipo 78, no, políticamente no la hay. Hay un intento. Sí. Agrégale a lo siguiente, querido amigo, que es lo peor, la ausencia de un proyecto de nación que nos una a todos detrás de él. Todo lo que existe hasta ahora... Un proyecto de nación con un programa definido. Con un programa, con una visión mínima, no tiene que ser de un libro, eso no es. Un proyecto de nación que genere una esperanza, una utopía, una esperanza y un aglutinamiento de la sociedad dominicana. Una utopía, una esperanza y un aglutinamiento de la sociedad dominicana. Todo lo que existe ahora son proyectos de poder, de carácter presidencial, de carácter de alcalde, de diputado, pero no hay esa utopía que genere una esperanza y un aglutinamiento del proceso. O sea, todo lo que hay en este momento, hasta ahora, son procesos de articulación de política de poder puro, crudo, que no que es inválida, no estoy invalidando eso, pero no generan esperanza, entonces su capacidad de aglutinamiento, de convocatoria, no es la que necesita el país para poder generar un cambio democrático en la estructura existente de poder político. De lo contrario, por no existir eso, y más lo que hemos conversado, la posibilidad de que un PLD continúe en el 16 es, además de posible, probable. Pero eso implica que las condiciones de una catástrofe social se avecinan más. Inminente, porque va a haber una sociedad, no voy a decir inminente, se acerca, porque la palabra inminente no es la más adecuada. Sí, sí. Se acerca porque venimos ante la falta de inversión en la estructura de la sociedad y en la cultura de la sociedad, se genera más violencia. Esa cultura invisible. En esos elementos invisibles que hablábamos ahorita, se va anchando, se va abriendo, se va ensanchando la diferencia entre ricos y pobres y viene el proceso, pero que ya está viniendo, o sea, ya está expresándose.
La delincuencia, por favor, entienda el amable televidente, lo quiero decir con toda propiedad. La delincuencia no es solamente un acto ilegal, también es un acto de desesperación de personas que buscan espacios para poder mantener a un hijo, para poder articularse en la sociedad. Y cuando esos pobres diablos, me excusan la expresión, ven que el que roba mucho no le pasa nada, él roba una cartera, roba un celular para poder mantenerse. Es grave la situación. Correcto. Es grave. O sea, ya lo que antes eran lo que en la década del 70 eran movilizaciones sociales, hoy no se expresa con movilizaciones, hoy se expresa con delincuencia y con una serie de elementos que la sociedad explota de esa forma. Pero el PRD juega un papel fundamental en esta articulación. Sí. Es verdad que el PRD perdió su esencia ideológica, perdió su esencia programática, el pensamiento del doctor Peña Gómez está ausente en gran parte, en una parte importante, porque algunos lo dicen de boca, pero la práctica es totalmente negadora. En todos los sectores yo veo el peñagomismo un poco herido en esas cosas, lamentablemente, y Sí. me siento mal. Pero, entonces, ¿cómo articularíamos eso? Antes que nada, ¿Cómo logramos como presentarle a la nación un proyecto de eso? Antes que nada, yo una ocasión envié un Twitter que gustó mucho, fue muy retuiteado, que decía más o menos lo siguiente, tendría que buscarlo. Todos decíamos que éramos de Peña Gómez. Todos decíamos que Peña Gómez era nuestro, pero se nos olvidó decir que lo importante es que nosotros seamos de Peña Gómez. Sí, no éramos de Peña Gómez. No. Lo hemos Usábamos demostrado. a Peña Gómez. Usábamos a Peña Y lo Gómez. usamos todavía. Y lo seguimos usando. O sea, basado en resultados, así que yo lo veo. En especial, como afirmas tú, por la ausencia de políticas públicas y por la ausencia de un proyecto de nación de parte de todo nuestro PRD que genere esperanza, que genere utopía, que genere aglutinamiento de toda esa base de la sociedad dominicana. ¿Qué hace falta para eso? 3 elementos a mi entender. ¿Cuáles? Primer elemento, esa visión de 3 puntos, esa visión, construir esa visión. Segundo elemento, liderazgos responsables que pongan primero la visión por encima de sus apetencias personales. Y tercer elemento, capacidad de concertación, capacidad de entendimiento. Por eso hemos creado el movimiento Unidos con la Gente, donde trabajamos esos elementos: fortalecimiento de la ciudadanía, fortalecimiento de los líderes medios de la sociedad dominicana y de la base, y capacidad de que la gente aprenda a concertar. Uno de los grandes males de la sociedad dominicana, en particular de nuestra oposición en sentido amplio, es su incapacidad de concertar y de asumir proyectos colectivos. Tenemos que aprender a asumir proyectos colectivos. Todos los proyectos están alrededor de mí, yo, pero no de nosotros, no de la colectividad. En la medida que la sociedad dominicana, que el liderazgo de la clase media empiece a asumir proyectos colectivos, podremos generar estos elementos que estamos conversando. ¿Uno no ve en el horizonte un liderazgo emergente que pudiera presentar esas bondades que necesitamos para eso, esas cualidades para conexión y para ir al pueblo y recabar esos elementos que nos conectan, que conecten a ese proyecto con el pueblo? Mi esperanza, está en la juventud, por eso también, además de Unido con la Gente, como tú lo sabes, hemos creado la Fundación Los Seres Sol de hace más de 20 años, formando líderes en los barrios marginados de nuestro país. Hoy hay 61 líderes limpiando la playa de Guibia como parte de su legado. Son líderes de paz de los Mameyes, que se gradúan este sábado. Y el domingo graduamos 36 líderes de aldeas SOS en el mismo programa nuestro, más Santiago, más San Cristóbal, La Vega, en todo el país. Es trabajando con esa base de la sociedad que podremos, más temprano que tarde, construir un proyecto de nación que genere y aglutine a toda la sociedad. Bueno, don Nelson, ayer estuvimos viendo en los medios de comunicación una reunión con Alfredo Pacheco y David Collado. Aunque
uno analiza los temas en el ámbito político, en lo que respecta al PRD y al PRD mayoritario, Pacheco y David Collado decían que la población podía estar seguro que entre ellos dos había un acuerdo para ganar la sindicatura y sacar a Roberto. Entonces, uno analiza bien, por otro lado está Fello Suberví. Y entonces eso significa que dentro de los planteamientos que se avecinan y de esos conflictos, tal y como usted lo ha diseñado, pues surgen los grandes líderes y por eso surge también la grande victoria de esas dificultades. Sin embargo, en un planteamiento de un escenario de 3, entonces significa que sigue gobernando el PLD de la capital, lamentablemente. Yo pienso, y le hago esta reflexión, ni siquiera pregunta, sino reflexión, por lo que uno ha estado viviendo los últimos años dentro de nosotros mismos, porque no somos capaces de tirar la toalla y uno apoyar el otro, y siempre pasa el tercero, y nosotros con la mayoría pues nos quedamos fuera. Entonces, usted como mediador, después de las elecciones, aquí yo le vivo diciendo a los muchachos y a los amigos televidentes y al maestro Licho, que el escenario de Miguel Vargas y de Hipólito Mejía, desde el día 6 de marzo del año 2011, hasta el 20 de mayo, día de las elecciones, nosotros analizábamos por qué Hipólito Mejía y Miguel Vargas no se pudieron poner de acuerdo y qué tantas cosas hicieron tanto el lado de Hipólito Mejía como de Miguel Vargas para llegar a un acuerdo, y eso no fue posible. Han pasado ya 2 años y prácticamente un mes, y todavía no se ve una luz al final del túnel para ver si es posible una conciliación de aquí al 2015 entre estos dos sectores tan importantes como es Hipólito Mejía y Miguel Vargas, y el mismo Luis Abinader, que aunque uno no quiera hablar de esto, pero obligatoriamente la nación dominicana vive el día a día con estos temas, y uno no pierde la esperanza de que un día puedan ponerse de acuerdo, porque los otros días Hipólito y Miguel se vieron en la casa de Doña Peggy, después que era en la de Soto Jiménez, y la gente tenía una alegría, tenía una alegría, y en política, y después que usted ha tirado esta frase de que después del conflicto puede haber una buena solución, una buena victoria, pues uno sigue esperando. ¿Qué usted piensa sobre esto, usted que ha luchado tanto? Mira, mi historia con la unidad del PRD viene del año 2009, 2010, cuando el presidente del partido firmó el pacto de las corbatas azules. Yo le comenté a doña Milagro Ortiz Bosch, el cual yo estaba trabajando muy de cerca con ella en su candidatura presidencial, la necesidad de crearle al PRD una mesa de unidad y concertación. Y Milagro, una mujer de mucho vuelo, dijo: Nelson, esa es la clave. Vamos a esperar que pase este proceso de la candidatura mía a senadora y vamos a darle con todo eso. Efectivamente pasó el proceso y yo continué, posterior al proceso del 2012, articulando esa mesa, y en efecto la articulamos con el doctor Hugo Tolentino Dip, la doctora Milagro Ortiz Bosch y todo el liderazgo del partido. Y en aquel entonces logramos crear lo que fue la ruta crítica en la mesa de unidad y concertación. Primero la conectamos con el Congreso José Francisco Peña Gómez por la Unidad y la Renovación del 2010 y creamos la ruta crítica del Congreso Peña Gómez hasta el 6 de marzo del 2011. Bueno, ahí también estuvimos mediando con el expresidente Martín Torrijos en la casa de Tony Rivera. Ahí apenas logramos lo mínimo, que es que se levantara la mano al presidente Hipólito Mejía
como nuestro candidato presidencial. También me di para integrar hombres y mujeres al proceso electoral del 2012 en las provincias. Estuve mediando muchas provincias, varias de ellas, María Trinidad Sánchez y otras más, para integrar líderes de nuestro partido. Y después de eso, bueno, después de la crisis del 12, realizamos nuevos esfuerzos en este sentido. Dicho esto, quiero decirte que siempre mi compromiso es con el PRDismo histórico. Yo vengo del PRD del 65. Mi padre es un senador constitucionalista. Mi padre fue senador del 63, estuvo muy de lleno en la Revolución de Abril como senador en armas. Yo vengo de ese PRD, ese es mi origen, esa es mi fuente. También mi padre fue procurador general en la década de los 80 con Jorge Blanco y un tío mío fue también ministro en el gobierno de don Antonio Guzmán. Vengo de una familia PRDista. Como vengo de esa esencia, y la esencia no se niega, la historia no se niega, mi compromiso es por un PRD articulado, por un PRD peñagomista. Y le toco la mano, el hombro al amigo Licho, porque si hay un elemento que nos une, es ese peñagomismo histórico, es ese constitucionalismo del 65. Entonces, mi compromiso con un PRD unido, con un PRD con la gente, con un PRD abierto, con un PRD transparente, institucional, con un PRD donde la democracia prime, es y será siempre parte de mi legado con la sociedad dominicana. ¿Hasta dónde llegará esto? ¿Hasta dónde podrá llegar esto? ¿Iremos con candidaturas finalmente separadas? Lamentablemente los caminos van en esa dirección. Pero yo le quiero decir algo. No hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. La sociedad dominicana, la democracia dominicana, merece que esa esencia PRDista retome su origen, retome su fuente y produzcamos un proyecto de nación colectivo, un proyecto de nación concertado con toda la base de la sociedad y sobre todo un proyecto de nación que nos conduzca al poder y nos quedemos en el poder. Yo tengo, Qué importante. Muy bien, muchas gracias. Nos quedan un minuto. Sí, nos quedan 3. Porque yo tengo una visión. Eso es lo ideal, eso es lo posible. Eso es lo ideal. Los pueblos en el mundo entero tienen una incapacidad de entender que se puede hacer. Lo que hace el hombre para explotar al otro hombre, lo puede hacer el hombre explotado para no dejarse explotar. Correcto. Entonces, pero como que las bases del PRD, como que el liderazgo medio del PRD no entiende que tiene que recuperar su partido. Y como que yo no le veo las iniciativas. ¿Tú lo ves así, de verdad? Yo lo veo con una complacencia, con uno u otro. No lo veo activando, o sea, como con una dependencia, que no era lo que existía con el doctor Peña Gómez. El doctor Peña Gómez había un liderazgo medio. No, tú dices que hay una complacencia con uno y otro lado. ¿Qué sí, quieres decir para yo entender? Que está siempre esperando a que de arriba sea lo que le digan, lo que tiene que ser abajo. Entonces, sí, antes no era así. Tú tienes razón. Antes se organizaba una junta de vecinos, había un club cultural, había una mayor integración y de iniciativa de abajo hacia arriba que era notorio. Pero ahora yo no veo eso, entonces eso no me da a mí noticia de que yo lo he visto. En el movimiento unido de la casa negativa, pues, no, muy bien. Pero que yo tengo que buscar el punto donde nos vamos a encontrar. Seguro. En el movimiento unido con la gente, parte del objetivo central es precisamente eso que tú estás hablando. Pero tú y yo sabemos que la política es un compromiso entre lo ideal y lo posible. Sí. Mientras no tengamos claro el ideal, será imposible hacer lo posible. Correcto. Tengamos claros el ideal, querido amigo. Y movilizamos a ese liderazgo medio. Movilizamos a ese liderazgo medio que se pare por una visión de nación y una visión de partido. Y ese es el compromiso de Unidos con la Gente. Precisamente eso que tú estás hablando, movilizarlo por una autoestima política y un deseo y un compromiso con el verdadero peñagomismo histórico de nuestra nación. Ese es el compromiso. Bueno, recuerden que hemos llegado al final del programa. Darle las gracias a don Nelson Espinal Báez como un gran mediador. Es muy esperanzador. Ha quedado prácticamente todo clarificado. Este hombre es un maestro
en esto de la mediación y por eso ha quedado también aquí hoy como un buen mediador. Entonces, definitivamente, como decía Peña Gómez, ¿verdad? Utilizando su palabra, más alimento, ¿verdad? Más educación, más salud, más energía, más energía eléctrica. Y entonces, esa especie de triángulo que ha puesto Nelson, pues ya ustedes saben que esas son las aristas invisibles y esas son también las que hacen que muchos gobiernos sean reelegidos, pero que aquí a eso no se le ha dado cabida todavía. Espero que algún gobierno se la dé. Y entonces agradecer esta participación de don Nelson aquí con nosotros. Gracias al maestro. Que no será la última. Y gracias a ustedes por su sintonía. Así es que un bonito día para todos. Bendiciones.